Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Estamos en una edición más del programa Cambio en el Debate. También para todos los que nos sigan, estamos también en www.cambiodemichoacán.com y estamos también en las redes sociales y estamos en YouTube, ya con pues una amplia cobertura para pues toda la misión en línea que tiene Cambio de Michoacán. El día de hoy vamos a platicar sobre, y antes que nada le damos la más cordial bienvenida al doctor Carlos Ortiz. Él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Michoacana. Él ha estado trabajando mucho en el tema del cambio climático y toda la vulnerabilidad que tiene el Estado. Justamente con respecto de todo lo que ha pasado recientemente con las tormentas y el huracán y la ex tormenta Manuel y el huracán Ingrid, ¿Cómo afectó a gran parte del país, podríamos decir, en su totalidad al país, entre inundaciones, como ya hemos visto entre Guerrero y Michoacán, cómo se afectaron, cómo hubo muertes, y toda esta parte de hablar de si es un cambio climático, si es parte de los procesos del cambio climático, Carlos, si es parte de lo que tenemos que vivir, si es parte de un proceso natural, pero que está costando vidas y que cada vez estamos viendo que cada vez son más los desastres, los desastres que están ocasionando los fenómenos naturales. Entonces, por eso queremos platicar contigo, Carlos, que sabemos que es una persona que lleva trabajando mucho en el tema, que conoce y que pues nos puedas comentar hacia dónde vamos con esto, qué está pasando, por qué no hemos podido, por qué no se ha prevenido esta situación de riesgo que sigue latente en el estado y en el país, que más que Michoacán es donde nos concierne. De acuerdo, Marx, primero que nada, buenos días también. Gracias por la invitación. Yo encantado de estar en tu programa compartiendo algunas reflexiones para todos tus radioescuchas y también tus teleaudientes. Y por supuesto también la gente que lee la columna del Cambio de Michoacán. Fíjate que lo que preguntas son, creo que varias preguntas que podemos irlas tomando una a una, ¿no? Estas ideas que mencionas. Primero, el cambio climático, esto que venimos escuchando todos los días y que de alguna manera nos venían previniendo desde finales de la década de los 90, ya se venía previendo que iba a haber algunos cambios en el clima. ¿Qué quiere decir esto? Con los fenómenos meteorológicos particularmente, lo que nos decían los expertos en la materia en aquel tiempo, el panel intergubernamental de cambio climático, y que ahora pues bueno siguen actualizando sus modelos, era que los fenómenos meteorológicos se iban a ver con más frecuencia y con más intensificación. ¿Qué son estos fenómenos hidrometeorológicos? Pues las inundaciones, los ciclones, los tifones, los huracanes, tormentas tropicales, las sequías, por supuesto también, que se iban a ver cada vez con mayor intensidad, pero también con mayor frecuencia. Y si vemos un recuento histórico, Marx, precisamente a nivel mundial, hace más o menos un año, que Nat Geo sacó un recuento histórico de todos los fenómenos hidrometeorológicos que han ocurrido en los últimos 20 años, los últimos 50 años que se tiene registro, y se puede ver en el mapa que después de la década de los 70 se empiezan a ser más continuos, en la década de los 80 un poco más continuos, en la década de los 90 y en la década del 2000 son más continuos y más intensos. El último que tiene registrado, por cierto, este estudio es el huracán Katrina, ¿no? Por ahí en el 2005, que fue de una categoría que no se había visto todavía en aquellos momentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que se le atribuye parte de la intensificación de estos fenómenos al cambio climático, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para recibir estos fenómenos? Bueno, a nivel mundial hay países que son más vulnerables que otros para estos fenómenos. Son dos aspectos básicamente los que se tienen que cuidar o prevenir ante el cambio climático.
que son uno, los aspectos climatológicos y otro, los aspectos meteorológicos. Los aspectos climatológicos son de más lento espectro y van avanzando de manera, digamos, más lenta, pero también tienen repercusiones importantes. Es el caso de la degradación de los suelos, degradación de los recursos naturales, las sequías, ¿no? Que van avanzando poco a poco y cada vez van haciendo que la tierra produzca menos, que cambie el microclima local, que cambien las condiciones agrícolas, que cambien las condiciones para la seguridad alimentaria, que este es un tema además por demás importante. Y por otro lado, estos fenómenos meteorológicos que se pueden dar de un día para otro, como estamos viendo, y en ese de un día para otro, pues pueden ocasionar toda una serie de estragos. Es importante ver a México en este concierto o contexto mundial. Resulta que México es uno de los países más vulnerables porque le pueden pegar huracanes, porque pasa por una zona sísmica, además, porque está como zona de paso también económicamente conectando el norte con el sur, y ahorita platicamos un poco esas implicaciones que tendría, y porque es un país en el cual 70% de su territorio es o desierto o semidesierto. Entonces en México nos pueden llegar los 7 jinetes del apocalipsis, y si no estamos preparados para ello, vamos a ver este tipo de desgracias como las que trajo Manuel, todavía está trayendo Manuel, y que trajo Ingrid hace algunos días. Ahora sí, tu pregunta de, bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, detectar qué tan vulnerables somos y ver las intensidades de esa vulnerabilidad. Es decir, hay zonas que son más vulnerables para las inundaciones, hay zonas que son más vulnerables para las sequías, y otras que son más vulnerables, por ejemplo, para los sismos, ¿no? Entonces tendríamos que tipificar los riesgos y la vulnerabilidad. A nivel nacional hay un mapa, digamos el mapa de riesgos, pero está a una escala muy general. Lo que se sugiere es que cada uno de los estados tenga su mapa estatal y, si puede, incluso regional de riesgos y por tipo de riesgos. Y esto para empezar a tomar medidas precautorias, ¿no? Así es. Porque lo que vimos ahora, lo que estamos viendo en este momento, mejor dicho, con el huracán Manuel, es precisamente que no se tienen sistemas de alerta temprana. Aunque se tiene identificado que es una zona muy vulnerable, no se sabía cuánto, hasta ahora que hubo incluso el deslave de carreteras, no se sabía cuánto, pero ahora que vemos que es una zona altamente vulnerable, no se tuvo el sistema de alerta temprana como para haber dicho, viene un huracán, una tormenta tropical de tal intensidad y va a ocasionar precipitaciones de tanto, ¿no? Al momento hemos escuchado que en 3 días... Sí se sabía que iba a haber ese choque, pero nunca se magnificó. Así es, se supo qué intensidad iba a ser. Así es. Ahora vemos que cayeron cerca de 400, en algunas zonas hasta 600 mililitros por metro cuadrado. Eso es, pues en Morelia, para que se den una idea, se llueven cerca de 900 mililitros, 950 mililitros al año. Imagínense que caiga en un solo día cerca de 400 mililitros, pues es una cosa tremenda, ¿no? Es una cosa tremenda. Y la idea de esto, o el mensaje que nos deja al ser un fenómeno tan intenso, es que pues se sabía que venía el huracán. No se sabía exactamente con qué magnitud, pero se podía haber previsto y evitar muchas desgracias, pérdidas de vidas y pérdidas económicas. ¿En qué sentido? Pues en el sistema de alerta temprana, para eso te sirve, para que en el momento que veas que viene el huracán, se desplaza la gente a refugios en zonas seguras. Seguras me refiero a que están en zonas a salvo del huracán, pero que también están estratégicamente colocadas para el abastecimiento de víveres, alimentos y todo lo que sea necesario, para que por una parte tengas segura a la población,
¿no? Y lo demás que vino, todo lo que estamos en este momento escuchando en las noticias, que es la degradación de las carreteras, el colapso de la infraestructura en términos de puentes, de carreteras, caminos, que se hayan quedado incomunicadas algunas zonas, pues eso también nos habla de la vulnerabilidad que tiene nuestra infraestructura. Por una parte se está evidenciando que no era tan bien construida la como autopista tenía que haber sido, y por otra parte la degradación ambiental está contribuyendo fuertemente a esto, es decir, los deslaves, las caídas del talud o taludes alrededor de las autopistas y de otros lugares, pues son un síntoma parecido al de Angangueo, ¿no? Así que es. En su momento la deforestación pues llevó a que el suelo se tornara muy blando y se deslizara, pero como polvo cuando vinieron las lluvias, ¿no? Y esto pues destruye carreteras, implica muchos costos económicos y también deja incomunicadas a las poblaciones, además de la gente que se lleva las vidas de alguna gente, ¿no? Por decirlo así. Es tan claro como tú lo dices, Carlos, y por eso me gusta mucho platicar contigo. Gracias, porque Mar. eres muy, muy, muy claro en explicarnos la situación. ¿Cuáles son los riesgos futuros de no hacerse nada? Yo creo que este tema del cambio climático, este tema de los huracanes, tormentas, es un tema que se ha platicado mucho, pero que no se ha tomado en serio. Realmente, a nivel nacional, yo creo que, como tú bien dices, México es un país sumamente vulnerable a todas estas situaciones climáticas. Pero no, realmente lo que se está haciendo está planteado en papel y está planteado pues a lo mejor en la conciencia de los ambientalistas y de los estudiosos, pero en los tomadores de decisiones a la hora de hacer este tipo de acciones pues no se han hecho realmente. Yo lo veo así. Así es. ¿Qué está en riesgo las preguntas serían estas, Carlos? ¿Cuáles son los riesgos de no hacerse nada? ¿Qué está faltando por hacer? ¿Qué está faltando por hacer y qué ha dejado de hacerse en este sentido para evitar estos desastres naturales y la pérdida de vidas humanas y evitarlo, ¿no? Porque realmente no se puede, o sea, se atoran hablando de pues el puerto de Lázaro Cárdenas, perdón. Cómo se frena simplemente cuando las carreteras no están funcionando, pues cómo se frena toda actividad económica. Y cómo va a repercutir también en la situación de la seguridad alimentaria, cómo es un círculo vicioso y todas estas cosas que se me están viniendo ahorita a la cabeza. Hay muchos riesgos de no tomarse medidas y de realmente no tomar conciencia. Sí, creo que en primer lugar debiéramos de tener este mapa de riesgos, identificar los riesgos y sobre todo estudiar más a detalle lo que serían las zonas vulnerables por diferentes eventos, ¿no? Una cosa es la vulnerabilidad a los fenómenos hidrometeorológicos, otra cosa es la vulnerabilidad a los fenómenos sísmicos, otra cosa es la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad económica, que es algo que me gustaría comentarte en este momento, porque recordé el caso de África, ahorita que es una experiencia muy reciente, muy fresca. En África, en la década de los 90, principios de los 2000, el África del sur del Sahara, el África subsahariana, esta África que se le invirtió mucho dinero en agricultura, empezó a ser una zona próspera relativamente en agricultura para abastecer de alimentos a muchas poblaciones. Sin embargo, con el tema del cambio climático se empezaron a intensificar las sequías en algunos lugares, empezaron a tener problemas de rendimientos agrícolas, se empezó a despedir gente y la gente de África con posibilidades económicas empezó a migrar en las antiguas rutas migratorias, esas de hace 10,000 años, ¿no? Y resulta que fueron a llegar a Marruecos y Marruecos está funcionando como el tapón para no dejar entrar
a Europa, a los africanos. Que están buscando una mejor calidad de vida, están buscando empleo, están buscando trabajo y que no están encontrando ya en África, que empezó a detonarse en un primer momento por la agricultura, que ahora a raíz de la intensificación de la sequía, degradación de los suelos y falta de agua ocasionada en buena medida por el cambio climático, pues lo que tenemos es que llegan miles de gentes a Marruecos y en Marruecos no tienen cómo recibirlas. Entonces empiezan problemas de gobernabilidad, empieza a haber problemas fuertes en Marruecos para abastecimiento de servicios públicos, de sanidad, etcétera. Entonces la comunidad internacional, sobre todo europea, empieza a voltear a Marruecos y bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a invertir un poquito aquí, un poquito allá para empezar a mitigar ese problema, ¿no? Y ese tema de Marruecos está ahorita latente. Ese tema de Marruecos puede ocurrir en México, se puede replicar, porque si algo se dice que va a ser sumamente catastrófico en los siguientes 40 o 50 años y debido al cambio climático, es el desplazamiento de poblaciones humanas, es decir, la migración a causa del cambio climático, ya sea por estos fenómenos como las sequías o los fenómenos como los que estamos viviendo en este momento. Así que mucha gente prefiere ya no vivir en las zonas vulnerables, en las zonas de costa, y empieza a desplazarse hacia otras ciudades. Entonces, en Michoacán lo vamos a vivir, en México lo vamos a vivir, un desplazamiento de zonas rurales a zonas urbanas y una presión por los recursos que se tienen en las zonas urbanas, dígase agua potable, educación, servicios públicos, etcétera, y las ciudades van a empezar a resentir, digamos, de alguna manera esto. Hasta el momento no se está tomando las medidas precautorias en términos de qué pasaría ante esos desplazamientos humanos, y esa es otra de las vulnerabilidades que no se han tomado, ¿no? Tiene que ver con la vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Marx, y la otra que mencionabas hace rato, ¿qué más necesitamos? Fíjate que retomando el caso de Acapulco. Perdón, déjame interrumpir. Qué interesante eso que decías, Carlos, porque por ejemplo, toda esta gente de Huetamo que se queda sin sus viviendas, que se queda sin sus casas, que perdió todo, pues mucha gente de esa opta por migrar, ¿no? Por buscar, pues ya perdimos todo, ya dejamos todo, pues vamos a buscar otros lados. Entonces se vuelven o sea, no nos vayamos tan lejos, aquí lo podemos vivir muy cerca. Es lo que se nos espera, ¿no? En los siguientes años. En Huetamo, en algunas zonas de Lázaro Cárdenas, en Aquila, en Apatzingán, inclusive la migración por el asunto de la seguridad y todo esto, van a ser temas que van a contribuir a que las poblaciones humanas se vayan desplazando y vayan buscando lugares con mejores condiciones de vida. Por supuesto, no todos se van a poder desplazar, solo algunos pueden hacerlo. Claro. Los que pueden hacerlo, pues son los que van a ejercer mayor presión en este sentido. Y los que no pueden hacerlo, pues ahí también vamos a tener toda una serie de desgracias o de tragedias como las que estamos viviendo en este momento, si es que no tomamos las medidas precautorias adecuadas. Por ejemplo, esto de identificar las zonas vulnerables, establecer las zonas de refugio y tener asegurado ahí provisiones, alimentos, agua, cobijas, etcétera, para en determinado momento por cualquier fenómeno poderlos desplazar. El caso de Acapulco es muy interesante porque Acapulco está en una zona sísmica. Acapulco es un lugar que históricamente ha tenido terremotos. Hace mucho que ya no tiene terremoto de gran magnitud, pero por la falla de San Andrés y la actividad que tienen las placas tectónicas en esa zona, también no falta mucho. Los sismólogos están en la espera de que en Acapulco se dé un terremoto, que no ha sucedido desde hace, si no me equivoco, algo así como unos 80 a 90 años. Sí, y se espera, porque ya todo alrededor de Acapulco ha temblado, ha tenido sus movimientos. El único que no ha temblado es cerca de Acapulco, y que ahí está una placa muy importante. En el momento que esta placa se mueva,
pues ya quiero ver también la serie de desgracias que va a ocasionar si no se toman más precauciones, desde un tsunami hasta venir a derrumbar las viviendas, hoteles, Claro. edificios, etcétera, y que esto pues puede terminar en una tragedia mayúscula, ¿no? Como en las películas, Carlos. Tal cual. Como en las películas, Las películas del apocalipsis. Del apocalipsis, ¿no? Uh-huh. Qué interesante todo esto que comentas, Carlos. Realmente, esperemos que este sea un espacio para hacer un llamado de todas las cosas, que no se sirvan de paliativos ya cuando tenemos el agua hasta el cuello, sino evitar y pues hacer un llamadito. Hay que hacer este mapa de riesgos, ¿no? Las autoridades correspondientes, a las instancias correspondientes, porque es importante, ¿no? Es importante mínimo tener este diagnóstico de cuáles son las zonas vulnerables y qué se puede prever, ¿no? Así es, incluso para tener acceso a los recursos del Fondo Nacional de Desastres, es necesario contar con nuestro mapa de riesgos y vulnerabilidad, ¿no? Si no lo tenemos, va a ser más difícil que nos autoricen recursos en caso de que en Michoacán tengamos un desastre, ¿no? Carlos, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué concluimos a todo esto? ¿Cuáles son tus comentarios finales, Fíjate tus conclusiones a esto? Me gustaría cerrar diciendo que Protección Civil se debe de fortalecer en todos los ámbitos. La ley de Protección Civil también se debe fortalecer. Las leyes que fortalezcan el voluntariado como parte de servicio social y como inclusive una antecedente curricular importante antes de ser contratado, sería muy importante o sería fundamental que en México lo empezáramos a hacer, en Michoacán en particular, que se aumente la cantidad de simulacros, de ensayos en las escuelas, en los trabajos. Si hubiera un terremoto, si hubiera un incendio, ¿qué haríamos, no? Porque esto nunca lo queremos pensar, pero imagínense que hubiera un terremoto de una magnitud como la que hubo en Japón y que en determinado momento nos quedáramos incomunicados. ¿Cómo le van a hacer para ir por sus hijos a la escuela? Tienen que platicar con sus hijos de esto. Hijo, que esperemos nunca pase, hija, pero estar preparados, mínimo. En caso de que suceda un terremoto así, tú estés en la escuela y no haya manera de llegar, espérame hasta tales horas y allí te tienes que esperar y no te muevas, porque una de las cosas que también trae muchas desgracias en esos eventos es que la gente se mueve y no saben qué hay, se caen abajo las comunicaciones, entra la psicosis, entra la desesperación, empiezan los accidentes, la gente no se puede desplazar tan rápido de un lugar a otro y, por ejemplo, nada más para ir a recoger a tus hijos a la escuela, pues ya sería toda una odisea, ¿no? Entonces hay que platicarlo con los hijos, hay que platicarlo con la familia, qué pasaría en determinado momento en un evento de estos y aumentar nuestra cultura de protección civil, las pláticas que da Protección Civil, que da Cruz Roja, etcétera, hacerlas más masivas, aumentar los presupuestos para Protección Civil, para Cruz Roja, aumentar los presupuestos para la previsión de desastres, para la planeación, el estudio de la vulnerabilidad de diferentes tipos, económica, social, sísmica, hidrometeorológica, etcétera, y también tener coberturas de seguros, el contrato de seguros por si llega a suceder algo, ¿no? Resulta que en Morelia ni siquiera tenemos el 30% de la planta total vehicular con seguro, es más o menos el 30% de lo que tiene seguro y el otro 70% anda sin seguro. Puede chocar un coche que ni siquiera con el valor del coche pueda pagar el otro coche. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en México? Que no hemos reglamentado, legalizado todo este tipo de prácticas para que se nos haga parte de nuestra cultura, ¿no? Y por último, pues estar más atentos en la supervisión de las obras de infraestructura y todo esto, porque lo que estamos viendo en la carretera de Autopista del Sol, pues es muy lamentable ver que otra vez con malos materiales, malos manejos, malos recursos de empresas. Corrupciones ahí terribles también. En pocas palabras, corrupción también vuelva más vulnerable a la población para que se quede incomunicada por más tiempo, ¿no? Carlos, pues qué interesante, realmente muy interesante lo que nos comentas. Esperemos que esto que estás proponiendo, que se me hace sumamente interesante, lo vamos a retomar. Estas propuestas que estás haciendo, se me hace que deben, a mi muy humilde punto de vista, tienen que trascender
hay que trascender. Te agradezco mucho la visita, vamos a seguir platicando sobre el tema. Les agradecemos a todos los que nos siguen, Carlos. Muchas gracias. Al contrario, Mars, gracias a ti, que estés muy bien.